¿Puede un secreto enterrado durante décadas decidir el destino de todo el planeta? Imagina el escenario. Crimea vuelve al control ruso. Antes de que la noticia se asiente, un movimiento militar silencioso toma Balaklava. Sin festejos ni discursos, los soldados apuntalan la entrada de una base subterránea clausurada durante más de 2 décadas. Nadie se atreve a cruzar el perímetro. Las puertas, selladas y ocultas, protegen algo que ha permanecido fuera de la vista durante años. Durante varias noches, convoyes blindados irrumpen en la oscuridad. Bajo una vigilancia implacable, cargan gigantescos contenedores, uno tras otro, y desaparecen sin dejar rastro. Nadie habla, nadie pregunta. El mundo sigue adelante, ignorando que algo está cambiando bajo sus pies. Poco después, Rusia sacude al planeta con una revelación. Ha desarrollado el Poseidón, un torpedo nuclear de tecnología inédita, capaz de devastar ciudades costeras enteras y alterar el equilibrio de poder mundial en un solo ataque. El anuncio siembra miedo y especulación. ¿Simple coincidencia? ¿O es posible que lo extraído de Balaklava haya encendido la chispa de esta nueva amenaza? Ignorar los secretos del pasado no solo es peligroso, puede transformar el futuro. Un misterio sellado en roca puede convertirse en el punto de inflexión entre la estabilidad y el caos global. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que vuelve a emerger? Para entender la magnitud de lo que se esconde en Balaklava, es necesario retroceder en el tiempo y descubrir cómo esta base subterránea se convirtió en el epicentro de operaciones secretas capaces de cambiar el rumbo de la historia. Viajemos al pasado, a los días más tensos de la Guerra Fría, cuando Balaklava era una sombra en los mapas y un secreto en los informes de inteligencia. Solo así podremos desenterrar la verdad detrás de sus muros de hormigón. Bajo las montañas de Crimea yace más que piedra. Una ciudad fantasma, forjada en el secreto y en la amenaza de la guerra total. Balaklava, con su bahía diminuta y costas abruptas, ha sido testigo de incontables invasiones y conspiraciones. Entre acantilados grises y agua en calma, el puerto ha servido durante siglos como refugio natural para flotas griegas, genovesas, turcas y rusas. Cada imperio dejó cicatrices, pero ninguno marcó la tierra como lo haría la Unión Soviética. Durante la segunda mitad del siglo XX, la Guerra Fría alcanzó un nuevo nivel de paranoia. Era necesario ocultar el poder, protegerlo de ojos enemigos. Moscú eligió Balaklava para una misión casi imposible: construir una base subterránea, indetectable, capaz de resistir incluso un ataque nuclear directo. Las obras arrancaron en los años 50. Más de 3.000 trabajadores, reclutados en secreto y aislados del mundo, excavaron día y noche bajo vigilancia férrea. Cada persona recibía solo la información estrictamente necesaria. Nadie conocía el diseño completo. Hacer preguntas era peligroso. Hablar, un riesgo mortal. Lo que surgió bajo la montaña fue una verdadera ciudad bajo tierra. Túneles de varios kilómetros de longitud permitían que submarinos nucleares accedieran directamente al corazón de la roca. Talleres, depósitos, salas de mando y dormitorios formaban una red autosuficiente, lista para albergar a miles de personas durante meses sin contacto con la superficie. Desde fuera, la bahía parecía un remanso de paz. Pero bajo las olas y los pies de marineros y turistas, la base militar más blindada del Mar Negro operaba como una fortaleza invisible. Ni satélites espía ni bombarderos podían descubrirla o dañarla. La existencia en ese mundo subterráneo era dura y exigente. Jornadas interminables, soledad absoluta y presión psicológica constante marcaban la vida de la élite naval seleccionada para servir en Balaklava. Compartían un entorno cerrado, con luz artificial, agua reciclada y sin ver el sol durante semanas o incluso meses. El secreto era la ley suprema. Incluso entre los muros de la base, solo unos pocos oficiales de alto rango accedían a los niveles más profundos y a la información completa. El misterio sobre lo que realmente se ocultaba allí crecía con cada puerta sellada
y cada control de acceso. Los rumores florecían en la penumbra. Olvidar historias como la de Balaklava es abrir la puerta a peligros antiguos. Sin comprender la magnitud técnica ni el alcance real del secreto, el pasado puede regresar, sorprendernos y poner en jaque la seguridad de todos. Pero la historia de Balaklava no terminó con la Guerra Fría. Décadas después, su sombra vuelve a extenderse sobre Crimea, y los ecos de aquellos túneles siguen resonando en los planes militares más oscuros del presente. Tras el fin de la Guerra Fría, ¿qué quedó agazapado en los túneles de Balaklava? Bajo la calma aparente de la costa, el complejo subterráneo ocultaba mucho más que pasadizos y paredes de hormigón. Existían zonas selladas, inaccesibles incluso para altos mandos. Solo unos pocos conocían el verdadero propósito de esas puertas blindadas. Lo que allí se almacenaba o estudiaba era un secreto cuidadosamente guardado. Con el tiempo, los rumores crecieron. Se hablaba de experimentos prohibidos, prototipos de armas que podían cambiar el mundo en minutos, documentos clasificados y tecnologías adelantadas a su época. ¿Cuánto de eso era real? Nadie lo sabía a ciencia cierta, pero la leyenda crecía con cada versión. El colapso soviético marcó un giro. Mientras el imperio se desmoronaba, la base quedó abandonada. Saqueadores y desmanteladores arrasaron los niveles superiores, pero los corredores más profundos resistieron, sellados como si esperaran instrucciones que nunca llegaron. Años después, Balaklava se convirtió en museo. Cada año, miles de turistas recorrían los viejos túneles, escuchando relatos oficiales y tomando fotografías. Sin embargo, solo una pequeña parte de la base se exhibía al público. Detrás de puertas cerradas, áreas enteras seguían restringidas, vigiladas por personal armado. Nadie podía asegurar qué se escondía más allá. No tardaron en surgir historias inquietantes entre visitantes curiosos y exploradores furtivos. Algunos relataban haber sentido vibraciones extrañas, detectores de radiación activándose sin explicación, o puertas que nunca se abrían desde la caída de la Unión Soviética. Cada relato agregaba una capa al misterio. Mientras tanto, los secretos sin dueño ni control pueden ser robados, vendidos o usados por actores desconocidos. Lo que permanece enterrado nunca está realmente a salvo. Puede regresar, bajo otra forma, con consecuencias imprevisibles. Todo cambió cuando Crimea volvió al control ruso. De pronto, Balaklava ya no era solo un recuerdo del pasado, sino un objetivo estratégico de máxima prioridad. Pero ¿qué motivó realmente el renovado interés ruso en la base? La respuesta se esconde en los proyectos que nunca se apagaron del todo. Un hallazgo en la penumbra bastó para sacudir el frágil equilibrio nuclear. Así comenzó la nueva era de secretos bajo Balaklava, justo después de la reunificación de Crimea con Rusia. El museo, que alguna vez fue símbolo de una guerra fría ya concluida, cerró sus puertas de manera abrupta. Nadie más del público volvió a entrar. La bahía, antes llena de turistas y curiosos, quedó sellada bajo vigilancia permanente, patrullada día y noche por fuerzas armadas. Solo unas semanas después, la base pasó a manos de militares y técnicos selectos. El acceso fue restringido al extremo. Ni siquiera muchos altos mandos podían cruzar ciertas compuertas. Pero esto no era una simple inspección. Por las noches, los movimientos se multiplicaron. En la oscuridad, camiones pesados llegaban y salían, escoltados por vehículos blindados. Desde las entrañas de la montaña, comenzaron a extraer contenedores sellados. Dentro, había documentos, planos y, según los rumores, hasta prototipos soviéticos largamente olvidados. Todo el proceso se mantuvo en secreto absoluto, lejos de toda cámara y testigo. La verdadera sacudida no tardó en llegar. El mundo entero quedó atónito ante el anuncio oficial del Poseidón, un torpedo nuclear ruso capaz de generar olas radiactivas diseñadas para arrasar costas enteras. Su potencia, casi apocalíptica, reavivó los temores de una destrucción mutua asegurada. Expertos de varios países advirtieron rápidamente la conexión. El Poseidón no surgió de la nada.
Sus raíces se hunden en proyectos soviéticos de los años 60. Durante décadas, Balaklava había guardado estos secretos bajo toneladas de roca y silencio, esperando el momento adecuado. La tecnología moderna cumplió lo que los ingenieros de antaño apenas soñaron o temieron. Planos y prototipos rescatados de la oscuridad se transformaron en armas reales, listas para alterar el curso de la historia. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Gobiernos, analistas y ciudadanos comunes reaccionaron con alarma ante la reaparición de armas capaces de cambiar el equilibrio global. Los debates sobre estabilidad y disuasión nuclear se encendieron, mientras la humanidad comprendía que los fantasmas del pasado pueden regresar cuando menos se espera. El resurgimiento de proyectos como Poseidón demuestra cómo el redescubrimiento de viejas armas puede reescribir el juego geopolítico. Para la humanidad, ignorar los ecos del pasado puede significar arriesgar la propia supervivencia. Pero dentro de Balaklava, aún quedaban preguntas sin respuesta. Algo más había sido hallado en la oscuridad, algo que podría cambiarlo todo. El pasado jamás queda enterrado del todo. Siempre puede regresar cuando menos se le espera. La base subterránea de Balaklava es testimonio de que los secretos militares y las tecnologías ocultas nunca desaparecen, solo aguardan en las sombras. Construida durante la Guerra Fría con un propósito que trascendía la comprensión humana, su influencia se extiende hasta el presente. Décadas después de su aparente abandono, el regreso de Crimea a Rusia no fue solo una cuestión de fronteras, sino la recuperación de un arsenal silente. Una caja de Pandora tecnológica que sigue latente y peligrosa. Ignorar o minimizar los archivos del pasado puede desatar consecuencias devastadoras. La reapertura de Balaklava y los traslados nocturnos de contenedores misteriosos nos advierten que los proyectos enterrados tienen el potencial de alterar el equilibrio mundial. El surgimiento del torpedo nuclear Poseidón, capaz de transformar para siempre la seguridad de continentes, no es una simple casualidad. Es el resultado tangible de décadas de acumulación de secretos, poder y tecnología en la penumbra. Por eso, la transparencia, la supervisión internacional y el control democrático no son meros ideales, sino necesidades vitales para la supervivencia global. Cuando se toman decisiones sobre armas de destrucción masiva y proyectos ultrasecretos sin escrutinio público, el riesgo de catástrofe se multiplica. El mundo debe exigir claridad, monitoreo constante y rendición de cuentas para evitar repetir los errores más amargos de la historia. La memoria histórica es mucho más que un tema académico. Es una advertencia urgente. Nos obliga a preguntarnos hasta qué punto es justificable el desarrollo armamentístico en nombre de la seguridad nacional, y quién tiene el derecho de decidir qué se recuerda y qué queda sepultado bajo toneladas de roca y silencio oficial. Aquí la sociedad civil y cada ciudadano adquieren un papel decisivo. No basta confiar ciegamente en los gobiernos. Es imprescindible exigir información, transparencia y participación en decisiones que afectan el destino de todos. Solo una ciudadanía activa y vigilante puede evitar que la historia se convierta en una trampa mortal que se repite sin cesar. El precio de ignorar el pasado es transformarnos en víctimas de sus espectros. La seguridad del mundo y el futuro de la civilización dependen de la memoria colectiva y de la responsabilidad compartida. Desoír las advertencias que emanan de lugares como Balaklava es jugar con las mismas fuerzas que pusieron al borde del abismo a generaciones anteriores. La memoria histórica, más que una obligación moral, es un instrumento de supervivencia. Cada secreto que permanece enterrado sin escrutinio incrementa el peligro de reincidir en los mismos errores fatales. Enfrentados al renacer de viejos poderes y tecnologías letales, surge una pregunta ineludible para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando el pasado no solo regresa, sino que se transforma en una amenaza activa? Es hora de mirar más de cerca las fuerzas que se están reactivando bajo la superficie. El verdadero poder no reside únicamente en las armas visibles, sino en el conocimiento y la memoria colectiva.
Desde las profundidades de la base subterránea de Balaklava, la historia nos advierte. Lo oculto bajo tierra nunca muere, solo espera el momento preciso para resurgir. Hoy, mientras los ecos de la Guerra Fría se transforman en nuevas amenazas, la reactivación de Balaklava y la aparición del torpedo nuclear Poseidón revelan que los secretos del pasado aún pueden moldear el destino del mundo. Durante décadas, la base fue considerada una reliquia, un vestigio de enfrentamientos superados. Pero la verdad es mucho más inquietante. Mientras la atención internacional se centraba en otros conflictos, en la oscuridad de los túneles de Balaklava germinaban tecnologías capaces de alterar el equilibrio global. El conocimiento allí enterrado, custodiado en silencio, se convirtió en un arma latente, aguardando la señal para salir a la superficie. Cuando se evacuaron los contenedores bajo la cobertura de la noche, vigilados con extremo celo, surgió una pregunta que no puede ignorarse. ¿Quién decide qué secretos emergen y cuáles permanecen enterrados? La base fue más que un refugio para submarinos. Funcionó como un laboratorio de poder político y tecnológico. Su vaciamiento en circunstancias misteriosas indica que la Guerra Fría no terminó, solo mutó de rostro y de protagonistas. El peligro es innegable. Si la custodia de la memoria histórica queda en pocas manos, esas mismas manos decidirán el futuro de millones. Los errores y las ambiciones ocultas pueden reaparecer, porque quien domina el pasado escribe el porvenir. Las sociedades pagan el precio del olvido con años de incertidumbre, y a veces, con vidas perdidas y estabilidad quebrada. La lección es contundente. No basta con conocer la historia de Balaklava. Debemos preguntarnos cuántas otras bases, proyectos y tecnologías reposan bajo el suelo, esperando el momento de ser reactivados. ¿Cuántos Poseidón acechan en la sombra, listos para alterar el equilibrio de poder? Solo una ciudadanía informada y vigilante puede exigir transparencia y evitar que los horrores del pasado se repitan sin control. Por eso, la base de Balaklava no es solo una curiosidad de la ingeniería militar. Es un recordatorio palpable de que la historia aún respira bajo nuestros pies, y que la memoria colectiva es la mejor defensa frente a los peligros ocultos. La próxima vez que escuches relatos sobre secretos enterrados, pregúntate quién los protege y con qué fines. El futuro pertenece a quienes comprenden y exigen conocer el pasado. Solo así, lograremos impedir que los errores se repitan y que los poderes en la sombra decidan, en silencio, el rumbo del mundo. Mantente alerta, porque mientras existan túneles sin explorar, siempre habrá misterios capaces de cambiar la realidad que crees conocer. Pero para comprender el verdadero alcance de este enigma, debemos sumergirnos aún más en la historia de Balaklava y analizar paralelismos históricos, ejemplos concretos y escenarios alternativos que muestran cómo los secretos militares pueden decidir el destino de la humanidad. Tomemos como ejemplo la conocida Operación Paperclip tras la Segunda Guerra Mundial. Cientos de científicos alemanes, muchos de ellos implicados en proyectos secretos nazis, fueron trasladados en secreto a los Estados Unidos para impulsar el desarrollo de tecnología militar y aeroespacial. Nadie fuera del círculo de poder sabía lo que se gestaba. Décadas más tarde, esos conocimientos serían la base de los cohetes que llevaron al hombre a la Luna, y simultáneamente, de los misiles balísticos intercontinentales, capaces de destruir ciudades enteras con armas nucleares. ¿No resulta inquietante que el conocimiento enterrado, al igual que en Balaklava, pueda ser recuperado y utilizado para fines impredecibles? El caso de Paperclip demuestra que los secretos, lejos de morir bajo tierra, pueden ser resucitados y rediseñados para influir en la política global. Otro ejemplo que ilustra el impacto de los secretos militares es el Proyecto Manhattan. En los años 40, miles de científicos trabajaban en laboratorios ocultos, bajo estrictos protocolos de confidencialidad, para desarrollar la primera bomba atómica. El mundo desconocía la existencia de este proyecto hasta que las bombas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, cambiando para siempre las reglas del conflicto internacional. Ambos ejemplos nos recuerdan que lo que se oculta en la sombra puede emerger con consecuencias devastadoras. En Balaklava,
El hermetismo y la compartimentación del conocimiento replican el mismo modelo. Solo un puñado de individuos conoce la magnitud real de lo que se guarda bajo la montaña. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que los secretos militares rara vez se quedan dormidos para siempre. Imaginemos un escenario alternativo. Supongamos que, en lugar de control ruso, la base de Balaklava hubiera caído en manos de un grupo no estatal, dispuesto a vender su contenido al mejor postor. ¿Qué ocurriría si los planos de armas experimentales, almacenados durante décadas, terminaran en el mercado negro internacional? Un prototipo olvidado, actualizado con tecnología moderna, podría convertirse en una amenaza global en cuestión de meses. Este no es un temor infundado. Basta recordar el caso de las armas químicas sirias, que tras el colapso del Estado central, fueron saqueadas y utilizadas por grupos extremistas. La historia demuestra que la falta de control sobre arsenales secretos expone a la humanidad a riesgos impredecibles. En el contexto de Balaklava, la reactivación de la base tras la reunificación de Crimea plantea preguntas inquietantes. ¿Qué protocolos siguieron para asegurar que nada cayera en manos equivocadas? ¿Cuántos de los proyectos soviéticos, archivados en oscuros pasillos, han sido ya adaptados a nuevas formas de confrontación? La lección es clara. Cada vez que una potencia recupera el control de un enclave estratégico, el primer paso debe ser una auditoría exhaustiva y transparente de todo lo que allí se encuentra. La historia está llena de ejemplos en los que fallas de supervisión han desencadenado crisis internacionales. Veamos otro caso. La crisis de los misiles en Cuba en 1962. El descubrimiento secreto de misiles nucleares soviéticos en la isla, a menos de 150 kilómetros de las costas estadounidenses, llevó al mundo al borde de la aniquilación nuclear. Solo la vigilancia constante, la inteligencia y la diplomacia lograron evitar la catástrofe. Y si en Balaklava, algún componente de un arma prohibida hubiera permanecido olvidado hasta ahora, solo para ser redescubierto y reactivado en el momento menos esperado? El riesgo es tangible. La historia reciente de la proliferación nuclear en Pakistán, Corea del Norte o Irán demuestra que la transferencia de tecnología secreta puede transformar el equilibrio regional y global en cuestión de años. Por eso, la supervisión internacional y la transparencia son esenciales. Organismos como la Agencia Internacional de Energía Atómica, el Tratado de No Proliferación Nuclear y los acuerdos de inspección mutua han surgido precisamente para evitar que secretos letales se conviertan en amenazas inesperadas. Pero la realidad es que, en muchos casos, estos controles son burlados o insuficientes. El hermetismo de bases como Balaklava evidencia la dificultad de acceder a la verdad completa. Los ciudadanos, la prensa y hasta los gobiernos extranjeros suelen enterarse de la existencia de nuevas armas solo cuando es demasiado tarde. Aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puede la sociedad civil exigir transparencia allí donde impera la opacidad total? Existen pasos concretos. En primer lugar, la presión internacional mediante foros multilaterales, denuncias públicas y la exigencia de inspecciones independientes. Países como Sudáfrica, que en los años 80 desarrolló un pequeño arsenal nuclear, finalmente optaron por la transparencia y el desmantelamiento voluntario, permitiendo inspecciones internacionales y publicando los detalles de su programa atómico. En segundo lugar, la protección del periodismo de investigación. Reporteros valientes han destapado, a lo largo de los últimos 50 años, programas secretos de armas biológicas, químicas y nucleares en Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Irak y otros países. Sin su trabajo, muchos de estos peligros habrían permanecido ocultos, tal vez hasta que fuera demasiado tarde para reaccionar. En tercer lugar, la educación ciudadana. Conocer la historia de lugares como Balaklava, Hiroshima, Bikini o Semipalatinsk es fundamental para comprender por qué la vigilancia y la memoria son esenciales. Al fomentar el debate público, se reduce la posibilidad de que los gobiernos tomen decisiones trascendentales sin consulta ni control democrático. Imaginemos un escenario práctico.
La Organización de Naciones Unidas convoca a una inspección conjunta en Balaclava, con expertos de diferentes países y la presencia de observadores independientes. Se revisan todos los registros, se auditan los restos de prototipos y se garantiza que ningún desarrollo peligroso pueda ser reactivado en secreto. Este es el tipo de solución que, aunque difícil, puede evitar futuras crisis. Volvamos a la cuestión de los secretos tecnológicos. La tecnología no es ni buena ni mala en sí misma. Depende del uso y del control social que se ejerza sobre ella. El Poseidón ruso, como el proyecto Manhattan o el misil V-2 alemán, es el resultado de décadas de trabajo científico y militar, pero también de decisiones políticas tomadas en secreto. ¿Podría la humanidad haber evitado la proliferación de armas nucleares si los secretos del proyecto Manhattan hubieran sido compartidos y discutidos en foros internacionales? ¿Habría cambiado el curso de la Guerra Fría si la base de Balaclava hubiera sido inspeccionada por organismos multilaterales tras el colapso soviético? Son preguntas que no tienen respuesta sencilla, pero cuya reflexión es indispensable para el futuro. En la práctica, cada vez que una base militar secreta es reactivada, el mundo debería exigir una rendición de cuentas. Esto implica no solo transparencia sobre los proyectos activos, sino también la desclasificación de archivos históricos y la apertura de archivos para investigadores independientes. Un ejemplo concreto. En Alemania, tras la reunificación, cientos de archivos de la Stasi y del Ejército del Este fueron abiertos al escrutinio público. Este proceso permitió a ciudadanos y gobiernos conocer la magnitud de los proyectos secretos y desmontar, pieza por pieza, las amenazas latentes. En contraste, cuando la opacidad es total, el riesgo se multiplica. El accidente de Chernóbil en 1986, ocultado durante días por las autoridades soviéticas, expuso a millones de personas a la radiación y demostró que el secretismo puede ser más letal que cualquier bomba. Las lecciones de Chernóbil y Fukushima deben ser aplicadas a todos los ámbitos donde la seguridad colectiva depende de la información. Por eso, la historia de Balaclava debe ser conocida, discutida y analizada. Solo así podremos evitar que los errores del pasado se repitan. A nivel personal, cada ciudadano puede adoptar pasos concretos para fortalecer la memoria colectiva y la vigilancia democrática. 1. Informarse y compartir información verificada sobre los riesgos de la proliferación armamentística y los secretos militares. 2. Apoyar iniciativas de transparencia y rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional. 3. Exigir a sus representantes políticos que fomenten la desclasificación de archivos y la cooperación con organismos independientes. 4. Participar en debates públicos, foros y movimientos sociales que reclamen un control efectivo sobre las tecnologías peligrosas. 5. Recordar siempre que la seguridad no es solo asunto de gobiernos y ejércitos, sino de toda la sociedad civil. La historia de Balaclava, con su mezcla de ingeniería monumental, secretismo extremo y potencial apocalíptico, es un espejo en el que debemos mirarnos. Nos recuerda que la tentación de ocultar la verdad siempre está presente, y que solo la vigilancia activa puede evitar tragedias irreparables. En última instancia, el destino del mundo dependerá de nuestra capacidad para aprender del pasado, exigir transparencia y vigilar los túneles donde los secretos esperan el momento de surgir. Si ignoramos las advertencias, podríamos enfrentarnos a una nueva crisis, tan devastadora como las peores pesadillas de la Guerra Fría. ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo? La respuesta está en manos de todos. La próxima vez que escuches sobre una base secreta, una tecnología revolucionaria o un contenedor evacuado en la oscuridad, recuerda: cada secreto mal custodiado es una bomba de tiempo que puede cambiar el curso de la historia. Solo mirando de frente al pasado podremos construir un futuro seguro. El precio de la ignorancia es demasiado alto. Mantente alerta, exige información, participa. Porque los túneles de Balaclava y de tantos otros lugares aún guardan misterios capaces de decidir el destino del planeta. ¿Y tú? ¿Qué harás para que los secretos del pasado no se conviertan en las amenazas del mañana?